La Inmaculada revela al Espíritu Santo. San Maximiliano Kolbe. Misionero con la Inmaculada. Me doy cuenta de que la Inmaculada me ha escogido como instrumento y actúa a través de mí. Debo olvidarme de mí mismo y pensar solo en conquistar los corazones para la Inmaculada. Trabajar y sufrir, también morir por la salvación de las almas, por la salvación de todas las almas que son las que serán y por su más alta santificación. Trabajemos y suframos por nuestra Madre Inmaculada y por todas las almas. Todo el fruto de nuestro trabajo depende de la oración. El 16 de octubre de 1917, cuando el padre Kolbe, después de haber reunido a algunos de sus hermanos en religión, lanza en Roma la milicia de la Inmaculada. No se trata ni de una orden religiosa ni de una institución, sino de un dinamismo mariano profundo, capaz de animar toda una vida apostólica. Para el padre Kolbe es una toma de conciencia fulgurante de la acción de la Inmaculada en el mundo, desde el origen de la humanidad hasta su consumación en la gloria de Dios. A aquella que recibió la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal, Cristo en la cruz le confía la humanidad redimida por su sangre. Desde entonces, la Inmaculada no cesa de ejercer su acción en la obra de la redención de los hombres. Ella tiene una misión en el mundo y en lo sucesivo invita a muchos de sus hijos, reclutándolos para su combate, asegurándoles su victoria. La intuición mariana misionera del padre Kolbe, el gran caballero de la Inmaculada, tiene como señal característica el compromiso al servicio de la Virgen María. Esto es la consagración absoluta, sin límites, incondicional y irreprochable a esta gran madre. El padre Kolbe tiene la certeza de ser de la Inmaculada Concepción. Sabe que nuestra actividad misionera se realiza en la medida en que aceptamos depender de la Inmaculada, ser instrumento en sus manos. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice el Señor Jesús. El padre Kolbe, que vuelve a menudo a mencionar estas palabras, tiene la convicción de que nosotros no podemos nada, tanto en el plano de la vida espiritual personal como en el plano de la vida misionera activa. De ahí que los textos que abren esta tercera parte dedicada a la actividad misionera de la Inmaculada vengan a recordarnos que debemos dejarnos guiar totalmente como un instrumento. El padre Kolbe es realista, no niega las cualidades humanas, pero conoce sus límites. El que nos habla es un sabio y desea asegurar a la vida misionera su único verdadero rendimiento. Por eso nos protege contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. En su pensamiento se encuentra el eco de las palabras del Señor Jesús. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Así el secreto del padre Kolbe es sencillo pero fundamentado sobre roca. Nuestra voluntad debe corresponder lo más posible a la voluntad de Dios, a la voluntad de la Inmaculada, que es su eco fiel. En sus obras, Dios quiere utilizar instrumentos. Nosotros somos los instrumentos de la Inmaculada. Dios, que otorga el libre albedrío, desea que los instrumentos le sirvan libremente, conciliando su voluntad con la suya, así como la Madre Santísima cuando dice: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Estas palabras, hágase en mí, siempre deben resonar en nuestros labios, en nuestros corazones, porque entre la voluntad de la Inmaculada y la nuestra tiene que existir una absoluta armonía. Luego, ¿qué conviene hacer? Dejarse conducir por María. Al consagrarnos a ella, lo mismo que ella en las manos de Dios, así nosotros somos en las inmaculadas manos los instrumentos de la misericordia y el actuar de Dios. En efecto, cuanto más perfectamente le pertenezcamos, tanto más libremente ella misma nos guiará. No se puede imaginar una acción más eficaz que esta. Sed como María y con María, instrumento de vida en el interior de las almas que hoy día mueren de hambre y de frío, pero que podrían regresar a la casa del Padre si fueran atraídas por nuestro ejemplo.
Debemos comprender nuestro apostolado a través de la Inmaculada, de tal manera que seamos como una pluma en su mano. El escritor, según su voluntad, utiliza la pluma. A veces la deja de lado y luego se pone a escribir de nuevo. Dejemos a la Inmaculada que nos dirija. En cierto modo, ella escribe sirviéndose de nosotros. Si deja de lado su pluma, esperemos humildemente. Si quiere escribir, seamos obedientes a cada movimiento que hace con esta pluma. Si estamos completamente entregados a la Inmaculada, si deseamos sin cesar ser de ella, aunque nuestras acciones sean malas, ella repara. ¿Qué más queremos? Ella transforma para el mayor bien. Si es necesario, hace milagros, ya que para la Inmaculada hacer un milagro no es gran cosa. En ese momento nuestros trabajos, nuestros esfuerzos ya no serán nuestros, sino de ella. Tendrán un valor que no procede de nosotros, sino de la Inmaculada. Seremos sus instrumentos, como la pala está en las manos del jardinero. La pala excava, y sin embargo el trabajo que hace no es suyo, sino del jardinero. Para nosotros esto ya es un gran consuelo en este mundo, que lo será en el otro. Debemos convertirnos en instrumentos en las manos de la Inmaculada, como la pluma en la mano del escritor, como el pincel en la mano del pintor y como el cincel en las manos del escultor, a fin de que ella haga de nosotros lo que le plazca. Recordemos que debemos vivir una vida sobrenatural, que la Inmaculada debe actuar a través de nosotros, que ella es la causa principal, mientras que nosotros somos solamente instrumentos. Toda la perfección para procurar la gloria de Dios descansa en el hecho de ser el instrumento de la Inmaculada, de ser su cosa, propiedad suya. Nuestra vida interior debe ser tal que seamos un instrumento en manos de la Inmaculada, para permitirle que nos conduzca en todo. Realmente nosotros somos muy débiles y muy a menudo experimentamos esta debilidad, pero el único remedio es nuestra consagración a la Inmaculada. Dejemos que ella nos guíe. Consagrémonos totalmente a la Inmaculada, a fin de que ella tenga a bien servirse de nosotros como instrumentos para salvar y santificar las almas. Conquistemos los corazones para ella, porque donde ella entra, allí penetra también la gracia divina, y a ésta le seguirán la salvación y la santificación. El ideal de la consagración a la Inmaculada es que sea ilimitada, de conformidad con el estatuto y el acto de consagración. Por consiguiente, un conformarse a la voluntad de la Inmaculada en lo que no depende de nuestra voluntad y un cumplir su voluntad en todo del modo más perfecto, es decir, ser instrumento lo más perfecto posible en sus manos inmaculadas, dejarse conducir totalmente por ella del modo más perfecto, o sea, la obediencia más perfecta posible, a través de la cual ella manifiesta su propia voluntad, nos guía como instrumentos. Por eso nosotros, en cuanto instrumentos en sus manos, estamos al servicio no de la justicia que castiga, sino de la conversión y la santificación, que son efectos de la gracia. Así pues, de la misericordia de Dios, y pasan por las manos de la mediadora de todas las gracias. Por consiguiente, así como ella es instrumento perfectísimo en manos de Dios, en manos de la misericordia divina del Santísimo Corazón de Jesús, así nosotros somos instrumentos en manos de ella. Y así, a través de ella, somos instrumentos del Santísimo Corazón de Jesús, es decir, de la misericordia de Dios. Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres.
Nosotros, en efecto, somos instrumentos, pero no obligados físicamente como un pincel en las manos del pintor, sino guiados a través de la razón y la voluntad. Abrámosle nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo sin ninguna restricción o limitación. Consagrémonos a ella totalmente, sin ninguna limitación, para ser sus servidores, sus hijos, cosa suya y propiedad suya sin condiciones, y así llegar a ser en cierto modo ella misma, que vive, que habla, que actúa en este mundo. La Inmaculada lo sabe todo y lo dirige todo. Dejémonos solo conducir por ella cada vez más perfectamente, y ella misma en nosotros y por medio de nosotros hará todo lo posible para salvar a las almas, para conquistarlas para sí y por medio de ella para el corazón de Jesús. A las almas deseosas de vivir más sincera y más completamente la doctrina de Jesús, a aquellas que arden en deseos de darla a conocer a los demás, la Virgen María les obtiene la gracia del apostolado. Ella les pone en los labios las palabras que convencen sin herir, las anima con ingenioso celo y afecto humilde, paciente y abnegado, sin el cual el apóstol corre el riesgo de cansarse pronto. Y si ella pudiese disponer de nosotros de manera cada vez más perfecta, entonces también la actividad misionera, la conquista de las almas para Jesús por medio de ella, sería cada vez más eficaz. El trabajo, el sufrimiento y sobre todo la oración producirán frutos abundantes. Y no nos preocupemos de trabajar más o más deprisa de lo que ella quiere, ya que si actuamos según su voluntad, haremos siempre lo mejor y de la forma más rápida. Solo en el juicio de Dios sabremos cuántos misterios de gracia se habrán realizado a nuestro alrededor y cuántas personas se habrán salvado gracias a nosotros sin que lo hubiésemos siquiera imaginado. Procurémonos por pertenecerle cada día más, cada instante más a ella, por dejarnos conducir por ella de la manera más perfecta, cada vez más serena, con muchísima confianza a través de todo lo que ella permite en nosotros, a nuestro alrededor y con relación a nosotros, de modo que podamos ser un instrumento cada vez más perfecto en sus manos inmaculadas. Esforcémonos cada vez más por complacer a la Inmaculada y al mismo tiempo al corazón de Jesús. Hay que contar con la Inmaculada. Ella es completamente divina. Hay que despojarse completamente de uno mismo, no guardarse nada para sí, nada de nada. Es preciso que sea ella la que lo haga todo. Seamos su instrumento. Lo esencial no es obrar mucho según nuestra idea, sino estar en sus manos. Ella es quien mejor puede realizar la gloria de Dios, mientras que nosotros estropeamos muchas cosas. Todo depende de nuestra perfecta docilidad para con ella, ser como un instrumento. Si no somos un instrumento en sus manos, ¿cómo queremos irradiar sobre los demás? Hay que vivir de manera tal que los que nos miran puedan conocer y entender que somos sus servidores. Para seguirlo debemos vivir dentro del alma de María, pensar con sus pensamientos, etc., a fin de que no haya diferencia entre nuestra manera de ver y la suya, así como no hay diferencia entre sus deseos y la voluntad de Dios. El alma que adopta como objetivo la conformidad de su voluntad con la voluntad de Dios se siente inmensamente feliz, está en paz y serena, posee una base inquebrantable, Dios, así que nada puede turbarla. Se sume cada vez más en esa paz y felicidad, reza mucho. Recemos nosotros para poder entender cada vez más lo que dijo la Inmaculada en el momento de la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que sea lo que Dios quiera, ahí es donde se halla la entera felicidad. Dios nos ha creado para que seamos sus instrumentos, por eso en su amor Él nos atrae hacia sí. Desea perfeccionar las almas, hacerlas semejantes a Él, y las colma de gracias. Pero el alma debe colaborar con la gracia, debe permitir que la gracia la guíe.
Pidamos a la Virgen María que nos enseñe cómo el alma debe ser la esclava del Señor. La perfección consiste en el amor de Dios, en la unión con Él, en nuestra divinización. El amor se manifiesta mediante el cumplimiento de la voluntad de Dios. Toda nuestra perfección depende de la unión muy estrecha de nuestra voluntad con la voluntad de la Inmaculada. Si estamos verdaderamente unidos a la Virgen María, a su voluntad, a sus deseos, a sus sentimientos, no dudemos de la perfección de nuestra alma. Cuanto más estemos con ella, más seremos ella y más estaremos con el mismo Dios. Entonces, nuestra voluntad, nuestras acciones, nuestro comportamiento ya no serán nuestros, sino de ella y por consiguiente de Dios, ya que la Inmaculada está muy estrechamente unida a Dios y lo que es de ella, por esa misma razón, es de Dios. ¿Quién puede decir la voluntad de Dios es la voluntad de la Santísima Virgen? ¿Cómo comprender esto? No tengáis miedo de decir la voluntad de la Inmaculada, pues en ella reconocemos la voluntad de Dios. Así es como honramos a la Santísima Virgen, reconociendo que su voluntad está muy unida a la voluntad de Dios. Así es como alabamos al Señor Dios, reconociendo esta maravilla, tal como Él la creó, tan grande, tan poderosa, tan perfecta. La vida de amor a Dios consiste prácticamente en la unión de nuestra voluntad con la voluntad de la Inmaculada. No querer y no amar más que aquello que quiere la Inmaculada y como ella lo quiere. En esto consiste la imagen del alma en la que vive la Inmaculada y en ella Dios. No tenemos que hacer nada más que unir nuestra voluntad con la voluntad de la Inmaculada. Ahí está la perfecta unión. La perfección se halla en la santificación de nuestra alma y de cada alma, si se efectúa no a lo largo de los años, sino en cada momento. Cada instante que tenemos ante nosotros no vuelve más. Si es bien vivido, puede contar para la eternidad. Esa es la verdad. Cada momento está en nuestras manos, pero con frecuencia nos olvidamos de ello. Entonces nos preocupamos por lo que puede suceder, por lo que uno u otro va a pensar, por la pena que vamos a tener. ¡Qué lástima! El pensamiento más enriquecedor es el de saber que solo el momento presente nos pertenece. Si hacemos la voluntad de Dios, vivimos plenamente el momento presente. Para que todos esos momentos sean vividos plenamente, es necesario que nuestra Inmaculada los viva en nuestro lugar. Nos damos a ella para que podamos aprovechar todos estos momentos y para que sea ella la que piense y obre a través de nosotros. El valor del momento presente no depende de lo que hacemos, ni de la manera como actuamos, sino del hecho de que trabajamos por amor a Dios o por amor al prójimo. Tenemos que santificarnos en cada momento presente, pues no sabemos si el momento siguiente nos pertenecerá. Es ahora cuando tenemos que santificarnos, porque no estamos seguros de que la tarde nos pertenezca. Cuanto mejor cumplamos nuestro deber de Estado, mayor gloria damos a Dios y mejor cumplimos la voluntad de la Inmaculada. Este momento presente es muy valioso y hay que recordar a menudo que debemos santificarnos en él. Cuando nuestra alma quiere santificar cada instante, empieza a descubrir un mundo nuevo, un tesoro de pensamientos y de perfecciones.